Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tengo una noticia que sinceramente me ha dejado con la boca abierta, y estoy seguro de que a ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación y que, juntos, han causado un auténtico revuelo. Sí, hablamos de Can Yaman y de Method Demir. Y créanme, lo que van a escuchar a continuación es una sorpresa hotelera que, de verdad, no van a creer. Pero antes de meternos de lleno en este fascinante tema, no olviden, si aún no lo han hecho, darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Dicho esto, vamos al lío. Imaginen la escena: Milán, la capital de la moda, un lugar donde el glamour y la elegancia se respiran en cada esquina. Pues bien, en este escenario de ensueño, nuestros dos protagonistas, Can Yaman y Method Demir, han sido avistados juntos, y no de cualquier manera, sino protagonizando una situación que ha desatado todas las alarmas y, claro, toda nuestra curiosidad. Para los que no estén al tanto, ambos actores turcos han alcanzado una fama mundial gracias a sus papeles en series que han conquistado corazones en todas partes. Can Yaman con su carisma arrollador y su presencia escénica, y Method Demir, con su talento y su radiante sonrisa, son dos de las estrellas más brillantes del panorama televisivo actual. Siempre están en el ojo del huracán mediático y cualquier movimiento que hacen, por pequeño que sea, se convierte en noticia. Ahora, ¿qué los ha unido en Milán? La pregunta del millón, ¿verdad? Pues bien, los rumores y las imágenes que han empezado a circular son dignos de una película de suspense. Resulta que ambos actores se encontraban en la misma ciudad, en la misma época, y, lo más intrigante de todo, en el mismo hotel. Sí, han oído bien. No es un secreto que a veces los actores coinciden en eventos o rodajes, pero la forma en que se ha desarrollado esta coincidencia en Milán es lo que ha llamado poderosamente la atención. Se habla de un encuentro que va más allá de lo profesional, y los fans, como siempre, están que arden de emoción y especulación. Los detalles que han trascendido son escasos pero jugosos. Se comenta que Can Yaman se encontraba en Milán por compromisos laborales relacionados con una de sus marcas patrocinadoras, algo bastante habitual para él, dada su popularidad y el alcance internacional de su figura. Por otro lado, Method Demir también tenía previsto estar en la ciudad italiana para un evento de moda importante, algo que encaja perfectamente con su estilo y su creciente influencia en el mundo del fashion. Hasta aquí, todo parece normal, ¿no? Dos estrellas coincidiendo en la misma metrópoli cosmopolita. Pero la trama se complica cuando las informaciones señalan que sus alojamientos coincidían en un hotel de lujo específico, un lugar conocido por su exclusividad y discreción. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un hervidero de comentarios y teorías. Los seguidores de ambos actores, que conforman una legión fiel y muy activa, han estado analizando cada detalle, cada publicación, cada story para intentar desentrañar qué estaba ocurriendo. ¿Fue una coincidencia planeada? ¿Un encuentro casual fortuito? ¿Algo más? La verdad es que la ambigüedad es lo que más aviva el fuego de la especulación. Y es que cuando dos personas tan carismáticas y admiradas se encuentran en circunstancias tan sincronizadas, es difícil no imaginar lo que podría estar gestándose. Algunos de los testigos y personas cercanas al círculo de ambos artistas han filtrado algunas pinceladas. Se habla de encuentros discretos, de miradas cómplices, de momentos compartidos que, aunque no se han hecho públicos en imágenes explícitas, se intuyen en el ambiente y en las palabras de quienes los rodean. Imaginen la escena: un hotel de 5 estrellas en Milán, un lugar donde el lujo y la privacidad son primordiales. Y en medio de todo ese glamour, dos de las estrellas más mediáticas del momento compartiendo espacio. Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre la que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Es importante recordar que tanto Can Yaman como Method Demir son profesionales muy dedicados a su carrera. Ambos han participado en proyectos que han sido un rotundo éxito, y su talento es innegable. Sin embargo, también son seres humanos y, como tales, tienen su vida personal. Y es precisamente esa faceta personal la que despierta un interés tan grande en sus seguidores. Verlos juntos, fuera de los sets de rodaje, en un contexto más relajado y personal, es algo que ilusiona y genera mucha expectativa. La noticia de su coincidencia en el mismo hotel de Milán ha dado pie a un sinfín de preguntas. ¿Estaban en la ciudad para un proyecto conjunto secreto? ¿Compartieron algún evento privado?
¿O simplemente el destino los reunió bajo el mismo techo? La verdad es que hasta el momento, no hay confirmación oficial de nada que vaya más allá de una posible coincidencia. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, a veces los silencios dicen más que las palabras. Y la energía que genera esta noticia es palpable. Pensemos en el impacto que esto podría tener. Si Can Yaman y Demet Özdemir decidieran colaborar en algún futuro proyecto, sería, sin duda, un evento de proporciones épicas. Ambos tienen una química increíble en pantalla, y su unión artística sería algo que miles, si no millones, de fans estarían deseando ver. Pero volviendo a la realidad de Milán, la sorpresa hotelera se centra más en lo que podría significar esta coincidencia a nivel personal, o quizás, en los inicios de una nueva amistad, o quién sabe, algo más. El hecho de que ambos hayan elegido un hotel de lujo en una ciudad tan emblemática como Milán refuerza la idea de que sus visitas a la ciudad italiana no eran meramente turísticas o casuales. Son profesionales de alto nivel con agendas apretadas y un estatus que requiere cierto nivel de discreción y comodidad. Y este hotel en particular, con su ambiente sofisticado y su reputación de exclusividad, parece haber sido el escenario perfecto para que sus caminos se cruzarán, aunque sea de forma temporal. Las especulaciones no se limitan solo a posibles proyectos profesionales. La química entre Can y Demet siempre ha sido un tema de conversación recurrente entre sus fans, incluso después de que protagonizaran juntos la exitosa serie Erkencikus. Muchos quedaron prendados de su conexión en pantalla, y la idea de que esa conexión pudiera extenderse fuera de la ficción siempre ha estado presente en las mentes de los seguidores más apasionados. Por eso cualquier indicio de que podrían estar viéndose, incluso de manera casual, genera tal revuelo. Imaginen a Can Yaman, el galán turco que ha conquistado el mundo con su físico y su carisma, y a Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha demostrado su versatilidad y su encanto en cada papel. Verlos juntos en la sofisticada atmósfera de Milán, en un hotel de lujo, es una imagen que alimenta la fantasía de muchos. ¿Serían conversaciones sobre proyectos? ¿Intercambio de experiencias profesionales? ¿O quizás simplemente dos amigos disfrutando de la ciudad? La belleza de esta situación radica precisamente en la diversidad de interpretaciones que permite. Los seguidores más observadores han notado incluso pequeñas coincidencias en sus publicaciones en redes sociales durante esos días en Milán, detalles que para ojos no entrenados pasarían desapercibidos, pero que para la comunidad de fans son pistas cruciales. Desde la misma hora en que publicaban ciertas historias hasta la mención de lugares similares en sus posts, todo se ha analizado con lupa. Y es que cuando se trata de sus ídolos, los fans tienen una capacidad de detective impresionante. La sorpresa hotelera en Milán se convierte así en un capítulo más en la fascinante historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Una historia que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo, no solo por su talento actoral, sino también por la intriga y el carisma que desprenden. Ya sea que se trate de una coincidencia profesional, un encuentro casual o el inicio de algo nuevo, lo cierto es que su presencia juntos en un lugar tan emblemático como Milán ha sido suficiente para encender la imaginación de millones. Y aquí en nuestro canal, nos encanta ser el lugar donde compartimos estas noticias que nos hacen vibrar, que nos generan dudas y que, sobre todo, nos hacen soñar un poco con lo que podría ser. La fama de ambos actores es un fenómeno global, y es natural que sus movimientos, sus apariciones y sus posibles interacciones sean motivo de interés. La sorpresa hotelera en Milán es, sin duda, uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria colectiva de sus seguidores. En resumen, lo que hemos estado comentando hoy es la sorprendente coincidencia de Can Yaman y Demet Özdemir en el mismo hotel de lujo en Milán. Un hecho que, si bien no tiene una explicación oficial definitiva, ha desatado una ola de especulaciones y emociones entre sus seguidores. Hemos visto cómo este tipo de eventos, por pequeños que parezcan, pueden generar un gran interés y alimentar la fantasía de lo que podría ocurrir entre dos estrellas tan queridas. La intriga, la emoción y la expectativa son los ingredientes principales de esta historia, y es por eso que nos encanta seguirles la pista. Y ahora, mis queridos amigos, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue una simple coincidencia? ¿O creen que hay algo más detrás de este encuentro en Milán? Dejen sus teorías, sus comentarios y sus impresiones aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle ese pulgar arriba que tanto nos motiva.
Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Can-Yaman y de Method Demir para que todos estemos al día de las últimas novedades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.